Bueno, pues nuevamente vamos a continuar con nuestro curso de cálculo y geometría analítica y en este caso vamos a hablar de las desigualdades. En este punto nosotros estamos repasando, construyendo las bases para poder entender el cálculo. Básicamente todavía no hemos visto los temas o temas de cálculo, simplemente estamos recordando cuestiones matemáticas que nos permiten construir a partir de estas herramientas que estamos viendo el cálculo, ya sea diferencial, ¿no? O cálculo nada más así llamado, cálculo integral, ¿no? Puede ser. Y que bueno, en la primera sesión lo que vimos fueron los números naturales, que es muy importante en los números naturales, perdón, todos los conjuntos de los números que fueron naturales, que fueron enteros, ¿no? Que fueron ¿cómo se llama? Racionales, irracionales, hasta llegar a los números reales. Y a los que me refiero realmente, una disculpa, eran a los números reales, ¿no? Los números reales son muy importantes en el cálculo porque también a partir de las propiedades que tienen los números reales es como el cálculo se puede construir con todas esas propiedades. Si los números reales no tuvieran las propiedades que tienen, tendríamos huecos en las definiciones de cálculo y algunas definiciones inclusive no serían eh, pues verdaderas, ¿no? Entonces avanzamos de los números reales, pasamos a las desigualdades y vamos a ver las desigualdades. De entrada, las desigualdades lo que me especifican es un intervalo dentro de la recta numérica de números reales, ¿no? O la recta de los números reales, en donde en esta ocasión lo que nosotros buscamos es un intervalo, o sea, un conjunto de números que satisfagan algo, ¿no? O satisfacen algo. En este caso hablamos de no solo una solución como lo hacíamos en el álgebra, ¿no? En el álgebra nosotros teníamos una ecuación, no sé, x menos 2 igual a 0. Entonces, encontrábamos el valor para esa ecuación, en donde el valor que cumplía esa regla de igualdad, ¿no? O esa igualdad era el número 2, que 2 menos 2 da igual a 0, ¿no? Entonces, la solución era un número. En este caso, las desigualdades, cuando nos piden resolver desigualdades, lo que encontramos realmente es un conjunto de números o un intervalo en la recta numérica que satisface esa desigualdad. Para esto vamos a ver que tenemos diferentes tipos de desigualdades. En este caso tenemos la notación de conjuntos y la notación de intervalos y también en la tercera columna la gráfica. Podemos encontrar diferentes intervalos. Por ejemplo, el primer intervalo que se nos pone en la tabla es un intervalo o un conjunto para las x tal que x es mayor que a pero menor que b, ¿no? En este caso tenemos un intervalo de a b, pero si nosotros observamos, tenemos una situación pues justamente especial, ¿no? En esta parte nosotros tenemos que es x, ¿no? O visto de otra manera, ¿no? A es menor que x, pero x es menor que b, ¿no? También la podemos leer de esa manera, en donde observamos que es menor, no es igual. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar el valor de a ni el valor de b. ¿Por qué? Porque son menores a esos dos límites del intervalo, pero no los contemplamos dentro del intervalo porque no se tocan, ¿no? Son menor que y mayor que, ¿no? La gráfica sería esta, A, en la recta numérica sería de A a B, donde A y B obviamente guardando las propiedades de orden de los números reales, pues nosotros vamos a tener que A puede ser cualquier valor y B puede ser cualquier valor, A es menor que B, ¿no? Entonces, para este intervalo, nuestra solución, toda la solución estaría dentro de este intervalo y todos los números que estén dentro de ese intervalo van a ser la solución de nuestra desigualdad.
A este tipo de intervalos nosotros les vamos a llamar intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque no contienen, ¿no?, los límites del intervalo. Si vemos la siguiente desigualdad, ¿no?, o el siguiente intervalo, podemos leer lo que es el conjunto de las x para las que x es mayor o igual que a y x es menor o igual que b. Si ustedes observan, es muy parecido al primer intervalo. Sin embargo, aquí en el signo de menor que y mayor que, estamos, o bueno, que de hecho son dos menor que, ¿no? Estamos agregando la rayita abajo en donde nosotros tenemos el significado de que es menor o igual que, ¿no? Entonces A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. Esta pequeña rayita hace una gran diferencia porque ahora quiere decir que X puede tomar el valor de A o el valor de B. Esto quiere decir que los límites de mi intervalo se incluyen dentro del intervalo y esto se simboliza, a diferencia del primer intervalo, ¿no?, o de la primera notación del intervalo, con unos corchetes. Arriba se simboliza con unos paréntesis, abajo se simboliza con unos corchetes, indicando justamente que los límites tanto A y B se incluyen dentro del intervalo, y la gráfica sería la siguiente, ¿no?, que sería de igual entre los números A y B, recordando que A y B son números reales. No existe un conjunto solución en donde ese conjunto solución también, a ese conjunto solución también pertenecen A y B, ¿no? Entonces los podemos tomar, son parte del intervalo. Posteriormente podemos, bueno, y a este intervalo se le llama un intervalo cerrado, ¿no? Porque incluye a sus, a sus límites, ¿no? A y B. Entonces se le llama intervalo cerrado. Ahora, podemos tener intervalos que son mixtos, ¿no?, como los siguientes dos, en donde se incluye, o por un lado es cerrado y por el otro es abierto, como el caso de el intervalo que se especifica en el tercer ejemplo, que es el conjunto de x tal que x es mayor o igual que a, pero menor que b, ¿no? Entonces aquí incluimos el límite izquierdo, ¿no? Pero el derecho no lo incluimos. Entonces va a estar cerrado por la izquierda, pero abierto por la derecha. Y o viceversa, ¿no? Podemos tener el intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ¿no? Hay otros intervalos que cabe mencionar que son muy importantes. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que estamos buscando el conjunto de las x tal que x es menor o igual que b, si se dan cuenta, aquí no tenemos dos límites del intervalo, sino únicamente nos dan uno, que es b, ¿no? Y en este caso estamos pidiendo que todas las x sean menores o iguales que b. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener a b como límite. Ya que estamos colocando el menor o igual que, entonces b se va a tomar dentro del conjunto, de ese lado va a ser cerrado, pero si x es menor que eso, recordemos nuevamente lo que son las propiedades de orden, en donde si x es menor que b o igual que b, entonces puede ser igual que b o siempre va a estar colocado a la izquierda dentro de nuestra recta numérica, ¿no? Entonces, la solución a este conjunto sería desde menos infinito hasta b. Ahora, ¿por qué desde menos infinito? Porque estamos pidiendo todos los números menores que b, ¿no? O sea, x puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea menor que b. Y pues para eso, como no tenemos otra limitante, pues obviamente podemos tomar cualquier número a la izquierda de b, y a la izquierda de b, no importando cuánto valga b, siempre a la izquierda de b van a estar hasta hasta muy allá lejano, va a estar el menos infinito a la izquierda, ¿no?, de cualquier número. También observamos que dentro de este intervalo el menos infinito está abierto, ¿no?
Eso es porque pues no podemos incluir al infinito, ¿no? Porque pues no sabemos qué número es el infinito, ¿no? Recordando nuevamente que las, la recta real este, tiene infinitos números, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha, y entonces indicar eso es indicarlo justamente con el símbolo de infinito y que estamos dirigiéndonos a números cada vez más negativos, ¿no? Y no podemos incluir al menos infinito porque pues no sabemos qué número es, ¿no? Los números no terminan, entonces como no terminan, pues no podríamos tener un límite para decir, ah, hasta aquí va a llegar un número menos, el más negativo de todos, ¿no? Entonces, como no lo podemos tomar, lo tenemos que dejar como abierto. Decía un profesor de cálculo que tuve en la carrera, que en el infinito solo estaba parado Dios, ¿no? Y nosotros como mortales no podíamos tocar el infinito, por eso es que se ponía como abierto, ¿no? Entonces, como simples mortales no podemos tocar el infinito, en este caso el menos infinito, por lo tanto, si no lo podemos tocar, es abierto, ¿no? Entonces, la gráfica sería de este tipo, en donde tenemos un límite, que es el b, ¿no? De nuestro intervalo, y a partir de ahí se extiende un rayo hacia la izquierda, ¿no? De igual manera podemos tener ese conjunto, ¿no? Parecido, pero sin el igual que, ¿no? Entonces, solamente estamos pidiendo para el conjunto de las x tal que x es menor que b, por lo tanto va a ser un intervalo abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque del lado del menos infinito es abierto y no estamos incluyendo el límite de nuestro intervalo que es b. Y caso contrario, ¿no? Cuando pedimos que las x, que el conjunto de x tal que x sea mayor o igual que a, ¿no? Otro número real arbitrario, vamos a tener que, podemos tener, en este caso incluimos el límite a, pero estamos pidiendo que x sea mayor que a. Por lo tanto, todos los números mayores que a van a estar colocados a la derecha de a, ¿no? Entonces, caso contrario a nuestro ejemplo anterior, pues vamos a tener que ahora el rayo se extiende hacia la derecha hasta el infinito, en este caso positivo, ¿no? Porque vamos hacia la derecha. De igual manera el infinito nos incluye y pues podemos tener el intervalo abierto totalmente, en donde vamos a tener el límite a que nos incluye y el infinito que no se puede incluir, ¿no? Y por último, pues incluir a todos los reales, ¿no? Un intervalo que, que es el conjunto de los reales, se expresa como aquellos números que van desde menos infinito hasta infinito, o sea, todos los números dentro de la recta numérica. Muy bien, ahora, eh, vamos a resolver algunas desigualdades, ¿no? Para entrar en calor, para ver cómo se resuelven las desigualdades. Es algo parecido, ¿no? A la parte de este, las ecuaciones. Sin embargo, tenemos que recordar las propiedades de orden, ¿no? Y vamos a regresarnos a esas propiedades de orden, ¿no? Lo primero que decíamos es que un número puede ser menor que otro, puede ser igual que otro o puede ser mayor que otro. La tricotomía, ¿no? O sea, siempre van a estar ordenados los números, a la izquierda, a la derecha o en la misma posición cuando son iguales, ¿no? Transitividad está también, ¿no? Si x es menor que y es menor que z, pues x va a ser menor que z. Dos que nos interesan mucho estas propiedades para resolver desigualdades son la suma y la multiplicación, ¿no? Nosotros podemos sumar a ambos lados de mi desigualdad cualquier término sin tener alguna implicación más que la suma, ¿no? Y en la multiplicación sí hay un caso especial en donde si tenemos un factor z multiplicando a ambos lados de mi desigualdad, vamos a tener que si z es positivo, entonces la desigualdad no se altera, simplemente multiplicamos el término z a ambos lados, tanto izquierda como derecha, pero si el término que estamos multiplicando, que en este caso estamos ejemplificando como z,
es negativo, entonces cuando nosotros hagamos la multiplicación, vamos a tener que cambiar la dirección de nuestra desigualdad, ¿no? Al principio la teníamos como que x es menor que y. Cuando multiplicamos por un término negativo, entonces va a quedar que x multiplicado por ese término negativo ahora es mayor que y multiplicado por ese término negativo. Ahora, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué son tan importantes estas propiedades de orden? Bueno, pues estas propiedades de orden nosotros las podemos aplicar a la solución de desigualdades. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una desigualdad, ¿no? Del tipo, vamos a poner aquí, ¿no? Como ejercicio. Supongamos que tenemos que resolver la desigualdad x menos 7 es menor que 2x menos 5, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que esperamos encontrar cuando resolvamos esta desigualdad? Pues un conjunto, ¿no? Un conjunto, un intervalo en donde esta desigualdad se cumple. Muy bien, ahora, ¿qué podemos aplicar para resolverla? Pues de entrada nosotros necesitamos que x despejar a x, ¿no? De cierta manera es un procedimiento muy similar a la parte de encontrar la solución en una ecuación, pero aquí estamos trabajando con desigualdades, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, ¿no? Es, ok, quiero despejar a x, a lo mejor la quiero del lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo primero que puedo hacer es sumar 5 ambos lados de mi desigualdad, ¿no? Entonces puedo decir que es x menos 7 más 5 menor que 2x menos 5 más 5. ¿Por qué? Porque de esta manera, de este lado, menos 5 más 5 me va a quedar 0. Y de este lado, menos este... Uh-huh, que no, dije que x la quería del lado este izquierdo, ¿no? Bueno, va a quedar del otro lado. Vamos a hacerlo así, ¿no? Ya lo empecé a hacer así. Entonces, vamos a restar menos 5 más 5 de este lado. Entonces me va a quedar 0. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Entonces me va a quedar x de menos 7 más 5 me va a quedar menos 2. Y de este lado, menor que, me va a quedar 2x nada más porque el, el menos 5 y el 5 se hizo 0. Muy bien, ahora voy a tratar de dejar a x de un solo lado de la desigualdad, ¿no? En un principio había propuesto del lado izquierdo, pero por la primera operación que hice, pues ahora a x la voy a tener que dejar del lado derecho, porque va a ser más sencillo, ¿no? La pueden dejar de cualquier lado, es indiferente. Entonces, para dejarla del lado derecho, ¿no? A x voy a restar x de ambos lados, ¿no? Entonces x menos 2 es menor que 2x menos x, ¿no? Nuevamente, esto es el sumar o restar números o términos a ambos lados de mi desigualdad tienen que ser los mismos a ambos lados para no alterar la desigualdad, ¿no? Entonces aquí lo que estamos buscando es un intervalo, o sea, que me diga x es mayor que, menor que, ¿no? Mayor o igual que o menor o igual que. Entonces ese es nuestro objetivo, encontrar un intervalo para x. Entonces hacemos esto y x menos x da 0, por lo tanto aquí me va a quedar un menos 2, nada más, menor que, y 2x menos x me va a quedar x, ¿no? Entonces he llegado a la solución, que es encontrar un intervalo, ¿no? Una desigualdad. Entonces yo quiero que el conjunto solución quedaría como, quedaría como como el conjunto
de las X tal que X, ¿no? En este caso es mayor que, así, ¿no? Es mayor que menos 2, ¿no? Es mayor que menos 2. Y cerramos ahí. Ahí está, ¿no? Aquí pues lo que estoy diciendo, aquí nada más estoy transformando un poquito la desigualdad, o sea, es la misma desigualdad, ¿no? Este, lo único que estoy poniendo o antecediendo es a X, ¿no? X es mayor que menos 2. Y aquí teníamos que menos 2 es menor que X, ¿no? Entonces estamos buscando el intervalo, de hecho, ¿no? Entonces el intervalo, en notación de intervalo, quedaría como el conjunto nos incluye el menos 2, quedaría como menos 2 hasta el infinito, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo es. Infinity, ¿no? Infinity, ahí está. Entonces el intervalo sería de menos 2 hasta infinito, ¿no? Ese es el intervalo solución. Y sí, estamos buscando todas las x que son mayores que menos 2, ¿no? O sea, que están ubicadas a la derecha de menos 2, de menos 2 en adelante, ¿sale? Y esa sería nuestra solución a esa desigualdad. Ahora, vamos a checar otra desigualdad un poquito más complicada, ¿no? En este caso nos piden resolver la desigualdad de x más 4 sobre x menos 3. A ver si, no, no lo escribí bien. X más 4 entre x menos 3. X menos 3, ¿no? Ahí está, x más 4 entre x menos 3 es menor o igual que 0. Ok, muy bien. De igual manera, tenemos que encontrar un intervalo para los valores de x, ¿no? O un conjunto de solución, dependiendo que nos pidan. Si nos piden en notación de intervalo, entonces estamos buscando esto. De hecho, este sería ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 2 y aquí tendríamos el ejemplo 1, ¿no? Ahí está. Entonces, y vamos a irle poniendo bueno, no, es que debía haberlo hecho creo que desde el principio, ¿no? Bueno, en el ejemplo 2 me piden esto, entonces, híjole, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿No? Una, una cuestión que se me podría ocurrir sería a lo mejor multiplicar ambos lados, ¿no? Por x menos 3, x menos 3 de este lado, y esto por, ¿no? Por, por por igual, ¿no? X menos 3. Aquí me daría 0, x menos 3, ¿no? Y x menos 3 se eliminarían y me quedaría solo x más 4. Sin embargo, esto sería un error, ¿no? Para la desigualdad, el error sería porque no podríamos asegurar, ¿no? Que este término por el que estoy multiplicando fuera positivo o fuera negativo. Es más, en algunos momentos, o más bien para algunos valores de x, este término sería negativo y para otros valores sería positivo e incluso para un valor, ¿no? Que es el 3 sería 0. Entonces, eh, hay que recordar que para las desigualdades la multiplicación, el signo del término por el que voy a multiplicar a mi desigualdad, sí es muy importante, porque si es negativo, cambia la desigualdad, si es positivo, la deja igual. Entonces, como yo no puedo asegurar, ¿no? De entrada, qué signo puede tomar ese término de x menos 3 que yo estoy multiplicando a ambos lados, pues no sería tan fácil la multiplicación. De hecho, tendría que ver
cuándo es positivo, cuándo es negativo, y les digo, incluso hay un momento en donde ese término se hace cero cuando x vale 3. Entonces, como no puedo asegurar su signo, pues no puedo hacer esa multiplicación. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, para este caso lo que podemos hacer es encontrar puntos en donde esta desigualdad se rompa, ¿no? En el aspecto de, o más bien no se rompa, sino se fraccione, ¿no? Y esos puntos es en donde el numerador y el denominador se hacen cero. ¿Dónde se hace cero o con qué valor de x se hace cero el numerador? Pues cuando x vale menos 4, el numerador de esa desigualdad se hace cero, ¿no? Entonces, un valor de, como habíamos dicho, de separación, ¿no? De los intervalos sería el menos 4. Y otro valor, ¿no? En este caso, pues el menos 4 es el único valor que hace que el numerador se vuelva a cero. Y en el caso del denominador, el valor que hace que el denominador se haga cero es 3. Ahora, también, aquí una nota importante es que la división entre cero dentro de nuestras matemáticas, ¿no? Bueno, de todas las matemáticas por el momento, ¿no? Y específicamente hablando de nuestras matemáticas con números reales, la división entre cero está rota, ¿no? ¿Qué quiere decir que está rota? Pues que no sabemos qué poner, ¿no? Cuando dividimos entre cero es una anomalía en la división entre cero. Entonces, no podemos obtener un resultado ante esa división. Y cuando nosotros tenemos una división entre cero, nosotros decimos que esa operación, ¿no? Su resultado no está definido. ¿Por qué? Porque no sabemos eh, qué es lo que resultará de esa división entre cero. Entonces, no está definido. Por lo tanto, ese punto de 3 me da algo que nosotros conocemos como indefinición, ¿no? Indefinición, que de hecho no sé si en español existe ese término. Lo que nos estamos refiriendo es que no está definido, ¿no? Creo que mejor debe haberlo escrito así. Vamos a dejarlo como indefinición. Ok, muy bien. Entonces, tenemos dos puntos de separación dentro de nuestro intervalo, en el menos 4 y en el punto de 3, que de hecho genera una indefinición, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, estos dos puntos me romperían a mi intervalo, ¿no? O la recta real la rompería en tres, o la seccionaría más bien en tres intervalos, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos intervalos. De entrada tendríamos el intervalo de menos infinito a menos 4, ¿no? El otro intervalo sería de menos 4, ¿no? De hecho, el menos 4 sí lo podría tocar, ¿no? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. De hecho ya me lo escribió. A 4, pero del lado derecho el intervalo estaría cerrado. Este estaría cerrado del lado izquierdo. Y sería del menos 4 ahora a el otro punto de separación, que sería 3. Entonces vamos desde el menos infinito, desde el número más negativo, hasta, aquí me falta un menos, perdón, hasta el menos 4. El menos 4 se incluye, ¿por qué? Porque nuestra desigualdad nos está diciendo que es menor o igual que 0, ¿no? Entonces, ese límite de intervalo se incluye. Luego, el siguiente intervalo sería de menos 4 a 3, pero como en 3 tenemos una indefinición, recuerden que no podemos dividir entre 0,
¿no? Porque no sabemos qué resulta. Y entonces, pues no puedo tomar al 3, ¿no? Como valor. Por lo tanto, si no lo puedo tomar como valor, va a quedar abierto. Observen que a pesar de que aquí mi desigualdad dice que es menor o igual que 0 y que el 4 sí lo pudimos tomar como punto, el 3 no lo podemos tomar como punto porque nuevamente hace una indefinición en mi desigualdad, ¿no? Porque hace que el denominador sea 0. Y el siguiente intervalo sería de igual manera de 3, ¿no? Sin poderlo tomar, porque si lo tomo indefine mi desigualdad hasta el infinito, ¿no? Infinito. Ahí está. Entonces, mi intervalo está partido, o más bien mi recta numérica está partida en 3 intervalos, de menos infinito al menos 4, del menos 4 al 3 y del 3 al infinito. Ahora, en esta desigualdad, lo que me están pidiendo es, no me piden como tal un valor exacto, sino lo que me piden es saber para qué valores de x el lado izquierdo de la desigualdad es menor o igual que 0. ¿Y qué significa que algo sea menor o igual que 0? Quiere decir que estamos del lado de la recta en donde los números son negativos, ¿no? Entonces estamos buscando para qué valores de x en esa operación de x más 4 sobre x menos 3, el valor de esa operación es negativo, ¿no? O 0, porque tenemos la igualdad a 0. Entonces buscamos los valores negativos o 0, ¿no? En este caso, pues para encontrar dónde mis valores se hacen negativos, nosotros podemos hacer una tablita, ¿no? Una tablita en donde pongamos un valor para cada intervalo. Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, de cada intervalo que yo ya identifique, en el cual está seccionado mi recta numérica, voy a tomar un valor dentro de ese intervalo, ¿no? En este caso voy a tomar un valor entre menos infinito y menos 4 por simplicidad, ¿no? Voy a tomar el menos 5. El siguiente intervalo es de menos 4 a 3, entonces voy a tomar un valor de 0, ¿no? Igual por simplicidad, ¿no? Y de 3 a infinito voy a tomar el valor de 4. Entonces tomo un valor dentro de cada uno de los intervalos. Ahora, este valor que he tomado lo voy a sustituir en mi desigualdad original para ver. Principalmente no me interesa el resultado numérico, lo que me interesa es el signo que arroje, porque nuevamente estoy buscando para los valores para los cuales x es, o más bien todo ese término del lado izquierdo es menor que 0, o sea, es negativo, ¿no? O inclusive 0. Entonces voy a empezar con el menos 5, lo voy a sustituir aquí y digo menos 5 más 4 me va a quedar menos 1 arriba y menos 5 menos 3 me va a quedar menos 8 abajo. Entonces menos entre menos me va a dar más. Entonces el intervalo de los valores que puede tomar x desde menos infinito a menos 4 hacen que esta operación sea positiva, ¿no? No tenga valores positivos, el resultado sea con valores positivos. Muy bien, voy a acercarlo un poquito acá. Ahora, vamos, vamos a tomar, ¿no? El 0 y vamos a sustituirlo en nuestra desigualdad original. Entonces 0 más 4 es 4, 0 menos 3 es menos 3, ¿no? Más entre menos me va a dar menos. Eso quiere decir que los valores que van de menos 4 a 3 van a hacer que este término sea siempre negativo. Y para el siguiente intervalo, entonces vamos a tener que 4 más 4 es 8, es positivo, y que 4 menos 3 es 1, es positivo, y positivo entre positivo
es positivo. Entonces, les digo, no me interesan los valores numéricos, lo que me interesa es saber los signos. ¿Y por qué me interesa saber los signos? Porque quiero saber en dónde este término, ¿no? De x más 4 sobre x menos 3 es negativo. Y en esta tablita ya lo encontramos. Quiere decir que el punto que nosotros tomamos de cero del intervalo, entonces, del intervalo de menos 4 a 3, nos da como resultado de la evaluación negativo. Esto quiere decir que el intervalo, ¿no? Es justamente ese, de menos 4 a 3. Esa sería la solución de nuestro, este, ¿cómo se llama? De nuestra desigualdad, ¿no? Vamos a poner aquí como solución, o lo podemos poner en notación de conjunto, ¿no? Entonces, el conjunto solución quedaría como el conjunto de las x, tal que x es eh, mayor, ¿no? Mayor que menos 4, mayor o igual que, ¿no? Mayor o igual que menos 4, y x, fallé, x es menor que 3, ¿no? Al 3 no lo podemos tomar, entonces quedaría así el conjunto solución, ¿no? El conjunto de las x para las cuales, ¿no? Tal que x es mayor o igual que menos 4 y x es menor que 3. Y esa sería la solución. Ahora, vamos a ponernos un poquito más exigentes, ¿no? En la solución de las desigualdades y vamos a resolver una desigualdad del siguiente tipo. Vamos a resolver la siguiente desigualdad. X cúbica menos 5x cuadrada menos 6x es menor que 0, ¿no? Ay, profe, eso sí ya está más tremendo. Sí, de por sí. La primera fue fácil, ¿no? Fue como resolver una ecuación lineal. La segunda ya se le complicó un poquito el asunto porque no podíamos multiplicar por x menos 3 para poder eliminar el término del denominador, ¿no? De x menos 3. Entonces, este, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues bueno, nuevamente, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es encontrar el o los intervalos para los cuales esa desigualdad se cumple. O sea, para qué valores de x ese polinomio x cúbica menos 5x cuadrada menos 6x es negativo, ¿no? Eso es prácticamente lo que estamos investigando, ¿no? ¿Qué valores de x hacen que ese polinomio sea negativo? Entonces, vamos a ver, ¿no? Aprendimos en el ejemplo anterior que una de las formas en las cuales nosotros podemos investigar, ¿no? Sobre los intervalos es justamente hacer una separación de intervalos de tal manera que me permite indagar, ¿no? En qué intervalos es positivo y en qué intervalos es negativo la función, ¿no? En este caso el polinomio que yo estoy valorando en la desigualdad, ¿no? Y para esto los puntos de separación eh, mm, o cómo podemos encontrar más bien los puntos de separación es en este caso en donde el polinomio se hace cero. Algo muy parecido en el ejemplo anterior, ¿no? En el ejemplo anterior decíamos que buscábamos en donde se hacía cero el numerador y el denominador. En este caso no tenemos denominador, es un polinomio y lo que podemos empezar a buscar es en dónde se hace cero mi polinomio
para que a partir de esos, justamente donde se hace 0, esos puntos van a ser los puntos de separación, ¿no? Los puntos en donde se divide la recta numérica y a partir de ahí evaluar. Entonces, nuestro objetivo sería encontrar las raíces, ¿no? O en dónde o para qué valores el polinomio x cúbica menos 5x cuadrada menos 6 se va a hacer 0. Para esto, pues lo primero que podemos hacer es factorizar, ¿no? Entonces, factorizando. Vamos a factorizar, ¿no? Y entonces vamos a factorizar una x y vamos a tener x cuadrada menos 5x menos 6, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre, factorizar. Vamos a dejarle la desigualdad, ¿no? Factorizar no altera la desigualdad, ¿no? Simplemente estamos factorizando del lado izquierdo. Y ahora podemos factorizar, ¿no? El polinomio que nos queda dentro del paréntesis, que es el x cuadrada menos 5x menos 6, ¿no? Y la factorización, ¿no? Volviendo a factorizar. Volviendo a factorizar, entonces ya tenemos una x factorizada. Volviendo a factorizar, tendríamos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den menos 5. Y esos números serían menos 6, ¿no? Y 5, ¿no? No es cierto. Multiplicados, no, sería 1. Sí, claro. No sería 6 y 5, sería 1. ¿Por qué? Porque sumados, menos 6 y más 1 me dan menos 5. Y multiplicados menos 6 más 1 me dan menos 6. Ahí está. Entonces ya queda nuestra factorización de esta manera, ¿no? X por x menos 6 por x más 1. Y pues bueno, recordando, ¿no? Que si nosotros factorizamos un polinomio, los puntos en donde se va a hacer 0 el polinomio, pues son los puntos en donde yo evalúa x y en esa factorización, ¿no? En ese término factorizado se haga 0. Porque recuerde que todo número multiplicado por 0, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, yo voy a tener que el primer valor, entonces, los valores de separación, separación son, ¿no? Y vamos a tener como primer valor 0, ¿no? Es el primer factor que tenemos. 0, ay, aquí va abajo. 0. El segundo factor es qué número debe tomar x para que esto se haga 0 y pues es 6, ¿no? Que sería 6 menos 6 es 0. Y el siguiente factor sería menos 1, ¿no? ¿Qué valor en x más 1 debe tomar x para que esto se haga 0? Y es menos 1 más 1 es 0. Muy bien, entonces ya encontramos los valores de separación. Eso quiere decir que los intervalos de exploración son el primer intervalo, ¿no? Vamos a empezar con el número más pequeño, ¿no? O el que está puesto más a la izquierda de nuestra recta numérica. El primer intervalo quedaría de menos infinito a menos 1, ¿no? Ese es el valor de separación más a la izquierda. Y en mi desigualdad nada más tenemos un menor que, entonces no se toma el límite. Después vamos a tener otro intervalo, ¿no? Que va a ser de menos 1 a 0. Ese es el otro intervalo. Y vamos a tener otro intervalo
de 0 a 6, ¿no? Y vamos a tener otro intervalo de 6 hasta el infinito, ¿no? Entonces observen cómo los tres valores de separación ahora me parten a mi recta numérica en cuatro intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 6 y de 6 a infinito. Entonces vamos a explorar en este, en esos cuatro intervalos. Entonces aquí tenemos el intervalo y el signo de la evaluación. Ok, muy bien. Entonces, para esto vamos a tener el valor en el intervalo de menos infinito a menos 1. De igual manera, por practicidad voy a poner menos 2. Puede ser cualquier valor, ¿no? Obviamente, entre más pequeño, ¿no? Sea el valor que yo elija en este, el intervalo de menos infinito a menos 1. O si lo pongo como un número, no sé, decimal, ¿no? Pues más difícil se me va a hacer la evaluación aquí arriba. Entonces, por eso tomo el más cercano al límite, en este caso al menos 1, y que sea un entero. Pero puede ser cualquier valor dentro de ese intervalo, y decimales, siempre y cuando esté dentro del intervalo, ¿no? El menos 1, que es el límite, no tendría mucho caso tomarlo porque es en donde mi polinomio se hace cero. Entonces, el cero pues no me va a dar ningún signo, ¿no? Entonces, tomar el límite, ¿no? Del menos 1 no tiene caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no me va a reflejar lo que yo quiero, que es sacar el signo de la evaluación, y tomar en ese intervalo el menos infinito, pues no puedo, porque no puedo operar sobre el menos infinito, ¿no? Entonces, queda menos 2, o no, por lo menos que me quede un signo, que es otra vez el resultado que yo quiero, ¿no? O tal vez sí, tal vez podría inferir algunas cosas del menos infinito, pero ¿para qué otra vez? Nos complicamos, tal vez sí se pueda, a lo mejor, este, inferir nada más el signo, no tener un valor específico, ahorita que me lo menciono y como que mi cerebro empieza a compaginar que a lo mejor el signo sí lo podemos sacar, pero nuevamente, ¿no? Por motivos de sencillez, mejor tomamos un valor que sí sabemos operar, ¿no? Que es el menos 2. En el intervalo de menos 1 a 0, vamos a tomar, aquí sí tenemos que tomar un decimal, ¿no? Porque es de menos 1 a 0, entonces vamos a tomar el menos 0.5 en ese intervalo. Y el siguiente intervalo, que es de 0 a 6, vamos a tomar el 1. Me va a faltar un intervalo, ¿no? Me va a faltar un intervalo que es el de 6 a infinito, y pues voy a tomar el 7 de igual manera. Puedo tomar incluso el 10. Vamos a tomar el 10 en esta ocasión para que también se me faciliten a lo mejor las operaciones. No lo sé. Bueno, ya tomamos un valor para cada intervalo. Ahora vamos a evaluar. Puedo evaluar en mi desigualdad original, pero creo yo que si evaluamos los puntos en la desigualdad factorizada, en la última factorización, me pareciera que vamos a poder evaluar más fácilmente, ¿no? Entonces vamos a tomar esa. Vamos a evaluar el menos 2, aquí me va a quedar negativo, aquí menos 2 menos 6 me va a quedar negativo, y aquí me va a quedar menos 2 más 1, me va a quedar menos 1, me va a quedar negativo. Entonces me queda negativo, negativo, negativo. Entonces negativo por negativo me da positivo, positivo por negativo me va a dar negativo, ¿no? Entonces el primer intervalo, mi polinomio toma valores negativos. Y bueno, este, yo les dejaría que por de ejercicio, ¿no? Hicieran la evaluación en sus cuadernos, ¿no? De cada uno de los intervalos. Yo sabré que en cada intervalo vamos a ir intercambiando signos, ¿no? Entonces, en el intervalo de menos infinito a menos 1 va a ser negativo, en el siguiente intervalo positivo, en el siguiente intervalo negativo y en el siguiente intervalo positivo.
¿no? Siempre y cuando efectivamente tenga puntos este, de separación, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eh, Vamos a tener esto, ¿no? Entonces, negativo, positivo, positivo. Y entonces, ¿qué estamos investigando? Que este polinomio, ¿no? ¿Para qué valores de x este polinomio es menor que cero? O sea, es negativo, ¿no? ¿Y dónde salió negativo la evaluación? Pues en el intervalo en donde tomé el valor de -2, o sea, en este primer intervalo, aquí, ¿no? Que lo subraya todo. A ver, aquí, a ver. Nada. Bueno, en el menos, en el intervalo de menos infinito a -1, en el de arriba solo puede ser. Sí, ¿verdad? Ya, quién sabe qué. En el de menos infinito a -1 y en el intervalo de donde tomé 1, ¿no? En este intervalo de 0 a 6. Entonces, el intervalo, ¿no? El intervalo queda como de menos infinito a -1. La unión, no sé cómo sacar el símbolo de la unión. Aquí está. Ok. Muy ilustrativo. Unión. Y el otro intervalo sería donde tomé 1, que es de 0 a 6, ¿no? Ahí está. Y entonces, en estos intervalos, para cualquier valor que yo agarre en el intervalo de menos infinito a -1 y de 0 a 6, este polinomio, ¿no? Esta función, ¿no? Como lo queramos ver, va a ser menor o va a ser negativa, ¿no? Va a ser menor que 0 o va a ser negativa. Entonces, no importa qué valor tomen en ese intervalo, esto siempre va a ser negativo, ¿no? Entonces, observen cómo es que hemos encontrado ese conjunto de valores para los cuales se cumple esta desigualdad. Y así es como nosotros podemos ir resolviendo desigualdades, ¿no? Realmente esto no es muy complicado, tiene su chiste, pero no es muy complicado. Y aparte, esto es importante porque cuando trabajemos por ejemplo, con funciones, vamos a trabajar con intervalos de definición de las funciones en donde nosotros podemos tener un dominio y una imagen, ¿no? De la función, y que este dominio y esta imagen de la función van a estar expresado en términos de intervalos o de conjuntos. Entonces, por eso es importante entender esto de las desigualdades de los conjuntos o de los intervalos que nosotros tenemos, ¿no? Porque los vamos a ocupar más adelante, como les digo, para lo que es la definición de dominio y de imagen en una función, o también cuando nosotros empecemos a definir las derivadas, ¿no? La definición formal de derivada, vamos a utilizar lo que son la notación de intervalos y por ende las desigualdades. Entonces, saber resolver desigualdades nos va a ayudar justamente para eso, ¿no? Para poder tener herramientas y resolver lo que sigue más adelante.